en primer lugar, lo que siempre me gusta es esta pequeña apertura, que es el ciclo de vida de un programa de doctorado, y sobre todo para que veáis que las agencias jugamos un papel dentro del ciclo de vida, pero no somos la importante del ciclo de vida, porque es la universidad la que diseña y propone los programas de doctorado, porque esos programas de doctorado se tienen que verificar efectivamente por una agencia de calidad, después los tiene que autorizar, o previamente, dependiendo de cada comunidad autónoma, la consellera correspondiente, se inscriben en el RUC y comienza su implantación. Y con la implantación comienza también el proceso de seguimiento interno por parte de la institución que ha puesto en marcha ese programa de doctorado. Ese seguimiento, nosotros, las agencias, lo que hacemos es hacer un seguimiento al cabo de un tiempo externo para comprobar que efectivamente la implantación se está haciendo de acuerdo con las condiciones establecidas y a partir de ahí vuelve la universidad a tomar las riendas con su seguimiento interno y llegaríamos a lo que no se ve al final, porque es en PDF, pero a ver si lo puedo poner con pantalla completa. No. Control B. Menos. Control menos. Menos para dominar el tamaño. Vale. Menos. Pues ya está. Vale. Bien. Y por último nos tocaría participar también en el proceso de renovación de la acreditación. Una vez que el programa se renueva, volvemos a iniciar el procedimiento, pero a partir de lo que sería el seguimiento interno de la universidad, es decir, a partir de las recomendaciones que se han hecho en la renovación de la acreditación, la universidad puede mejorar ese programa de doctorado, mantenerlo como está, si es correcto, o implementar aquellas acciones que puedan reforzar lo que se está haciendo ya muy bien. Y entonces volveríamos, ya no habría, por parte de la Agencia Valenciana, ya no habría seguimiento de ningún programa de doctorado hasta la renovación de la acreditación, excepto aquellos a los que se les hubiera puesto recomendaciones obligatorias o de obligado cumplimiento en relación con algunas deficiencias que se hubieran detectado en el programa de doctorado. Es decir, ahí sí que hemos tratado nosotros de aligerar el tema. Bien. El 1393 es la Biblia, ¿no?, para todas las universidades y para todas las agencias. Y sabéis que aunque luego se generó el 99-2011, para determinar lo que eran los programas de doctorado, parte del procedimiento se quedó en el 1393. Y si he elegido el tema del seguimiento para explicarlo aquí es porque creo que esa es la verdadera parte importante de todo el procedimiento de las agencias, porque es la forma en la que se puede, de alguna forma, corregir aquellas cuestiones que no se están acometiendo adecuadamente y se puede llegar a un fin adecuado. Si no hacemos seguimiento y nos esperamos hasta el final, pues seguramente ya no habrá solución. Ya lo que no hagamos bien ya no se podrá corregir. Pero si hacemos un seguimiento adecuado, esto sí puede solucionar muchas cuestiones e incluso, como decía antes, incrementar la calidad. Y como veis, en el artículo 27 dice que cuando queremos hacer un seguimiento, estamos obligados a hacer el seguimiento, tenemos que diseñar un protocolo y además establecer un mínimo de criterios para evaluar ese seguimiento. Bien, pues en relación con eso, ¿qué pasos hemos seguido para el protocolo de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva? Bueno, pues lo primero de todo fue que en el año 2016, nos reunimos en REACU y establecimos un protocolo común para todas las agencias, para evitar algo que nos comentaba ayer el secretario general y que me ha hecho reflexionar sobre qué cosas decir hoy en la presentación, que era que cada agencia evalúa unos criterios o que, bueno, pues que los criterios son como los de los grados y los másteres. Efectivamente, el epígrafe es el mismo. Lo ha explicado Paco, lo ha explicado Óscar. El epígrafe es el mismo, el contenido no. El contenido, si REACU se reunió en marzo de 2016, era para hacer un protocolo específico para programas de doctorado, diferenciado claramente, no solamente en los estándares a conseguir en los criterios, sino en las directrices que se tenían que cumplir. Entonces,
aquí se establecieron estas cuestiones que además intentaban alinear, porque una de las, me vais a permitir un inciso, ¿qué ocurrió con grados y másteres? Primero se hizo el protocolo de seguimiento y después se hizo el protocolo de renovación, se acordó por parte de las agencias y había una cierta disfunción. ¿Qué hemos hecho con el protocolo de renovación de la acreditación y de seguimiento? Hemos sentado las bases de a dónde queremos llegar con la renovación o qué queremos conseguir con la renovación y alineemos el seguimiento con esa renovación, para precisamente preparar a las universidades para acometer mejor esas necesidades, en algún caso, de cambio. En noviembre de 2016 nosotros, como agencia, elaboramos nuestro protocolo y nuestra guía, que la pusimos en conocimiento de todas las universidades del sistema valenciano para que nos hicieran sugerencias, aportaciones, después las aprobamos y en diciembre de 2016, una vez que ya teníamos la renovación de la acreditación clara, pues ahora cómo vamos a hacer el seguimiento. Y esto, como digo, pues se hizo consensuado con las universidades del sistema. El protocolo marca 7 criterios de evaluación que se reparten en 3 dimensiones, una que tiene que ver con la gestión del programa de doctorado, otra con los recursos y otra con los resultados. No voy a entrar a definiros los criterios, pero sí quiero que de alguna forma veáis cómo siempre aparece la palabra programa de doctorado en los estándares, es decir, no es el título, sino que se está haciendo referencia claramente a los programas de doctorado y a su singularidad con respecto a otros títulos. Bien, estos 3 criterios, el de organización y desarrollo, información y transparencia y sistema interno de garantía y calidad, están dentro de lo que llamamos la dimensión gestión del programa de doctorado. El segundo, la segunda dimensión, que son los recursos, están referidos al personal académico, que como veréis, aquí se habla siempre de que estén relacionados con el ámbito científico, estén capacitados y tengan el número suficiente para poder hacer una buena tutorización y dirección de las tesis que van a entrar por año, estudiantes que van a entrar por año. Y luego estaría el criterio 5, que sería el de los recursos, materiales y los servicios, que no me voy a entretener porque ya los conocéis de sobra. En cuanto a los resultados, tenemos por un lado los resultados de aprendizaje y por otro los indicadores de satisfacción y rendimiento. Y os he traído este cuadro porque ayer nos decía también el secretario general, ¿no? Nos comentaba, bueno, ¿y estos criterios por qué los elegís? Pues porque estamos alineados también con los criterios europeos, con los estándares europeos. Ahí os he intentado sintetizar los criterios de reacreditación o de seguimiento de doctorado desde el 1 al 7 y con el contenido que se extrae cuando leemos lo que en cada criterio establece la Unión Europea para acreditar que se alcanzan los estándares. Entonces, veis que algunos, como organización de desarrollo, resultados de aprendizaje o indicadores de satisfacción, responden a varios de los ítems a los que tenemos que dar respuesta de cara a Europa. Estos son los 9 indicadores, los 9 criterios que debe cumplir una universidad para que su programa de doctorado o su título tenga reconocimiento europeo. Faltaría el 10º. ¿Sabéis cuál es el 10º? El 10º es el seguimiento por una agencia externa. Es decir, no vale que nosotros digamos qué bien lo estamos haciendo, aquí tengo todas mis evidencias y ya tengo reconocimiento, sino que tiene que venir una agencia externa y revisar que efectivamente, contrastar que efectivamente se cumplen esos criterios. Y esto se hace porque Europa lo que quiere es garantizar de alguna forma que todos los títulos que se emiten oficiales en su entorno son comparables y son de alguna forma equivalentes. Por eso buscan que haya un agente externo que contraste la información. ¿Vale? ¿Cómo valoramos cada uno de los criterios? Bueno, pues tienen 4 niveles, se alcanza excelentemente, es decir, no solo ha hecho lo que se había comprometido en la memoria, sino que además ha ido más allá y se puede convertir incluso en un ejemplo de buenas prácticas, se alcanza, es decir, decían lo que iban a hacer, efectivamente lo han cumplido, se alcanza parcialmente, de los compromisos adquiridos en la memoria no se han alcanzado todos, hay algunos que incluso empiezan a plantear alguna cuestión,
Pensad, por ejemplo, que cuando se diseñaron los programas de doctorado en 2011, se crea el decreto, el 99-2011, se empiezan a preparar las memorias y se preparan y se presentan y se mandan a verificar en 2013 las primeras. ¿Cuántos doctores que formaban parte de esos primeros equipos han desaparecido en estos 6 años por jubilación? Algunos, ¿no? Entonces, de lo que nos habíamos comprometido, del personal que habíamos vestido la casa del programa de doctorado, ha habido algunas bajas. ¿Qué se ha hecho por parte del programa de doctorado, por parte de la universidad, para resolver esas circunstancias? ¿Cómo ha cubierto estos temas? Bueno, pues eso es uno de los ejemplos de lo que se alcanza parcialmente. Y luego el no se alcanza es, bueno, de lo que se comprometieron, nada. O muy poco. Es decir, habían dicho que iban a tener todo esto y cuando se hace la comprobación no hay nada. Entonces, no se alcanza. Bien, cada uno de esos criterios aparecerá en el informe que emitimos las agencias, detallado, porque nosotros tenemos que motivar siempre el por qué se da una valoración u otra, y al final nosotros, en el caso de la Agencia Valenciana, emitimos un informe favorable siempre y cuando no haya ningún criterio de los 3 que aparece que no se cumpla o no se alcance. Pero eso no quiere decir que si se detectan otras circunstancias, pues también se pueda emitir un informe desfavorable. Imaginaos un programa de doctorado que haya dicho que va a admitir 15 estudiantes por año. Y cuando nos da las cifras está admitiendo 150. Vamos, sería para darles un... ¿no? Y no han presentado ni siquiera una propuesta de modificación de la memoria. Y no cumplen con los criterios que se han marcado de cómo vamos a dejar que solo entren 15, pues les vamos a someter a una serie de control o de exigencias. No, pues que entren los 150. Eso está afectando gravemente a la credibilidad de ese programa de doctorado. Y eso podría ser una causa para hacer un informe desfavorable. ¿Quién compone la comisión de evaluación? Porque en el seguimiento nosotros no tenemos visita externa. Está previsto que se pueda hacer en algún caso, pero no lo hacemos, evidentemente, por la complejidad que conlleva el tema y por los costes derivados en tiempo y medios materiales. Pero nosotros tenemos una comisión que es la que de alguna forma tiene que emitir los informes. ¿Quién la compone? Pues alguien en la presidencia, que tiene que ser un académico, lógicamente, y que tiene experiencia en estos procedimientos. Luego un número variable de académicos, pero que, en este caso, tienen que tener reconocido prestigio en el ámbito de la investigación. Es decir, no podemos pedir que evalúen programas de doctorado personas que no tienen reconocida su actividad investigadora. Luego también tendríamos un vocal o una vocal estudiante. Habitualmente somos una suerte en el mundo universitario de despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el estudiante, pero sin el estudiante. Y Europa nos exige a las agencias que incorporemos a los estudiantes en nuestros procedimientos. Y nosotros, como somos muy disciplinados, los incorporamos en la comisión y les damos un papel dentro del proceso de evaluación. Y por último, un vocal que tenga perfil técnico, porque cada uno de ellos, en el fondo, juega un papel dentro del informe. Evidentemente, en el caso de la Comunidad Valenciana, este año hicimos un piloto, tenía por aquí, hicimos un piloto con 11 programas de 11 programas, 2 por universidad pública y 1 por una universidad privada. Un piloto, como decía Paco, para, de alguna forma, ver si lo que habíamos planteado en la guía generaba alguna distorsión y era mejor corregirlo antes de someter todos los programas, que han sido 114 los que han venido al proceso de seguimiento de este año. Y lo que hacemos inicialmente es que cada programa de doctorado, los informes y las evidencias, los evalúan pares. Emiten un primer informe y ese es el que se eleva a la comisión, que los revisa. ¿Vale? Entonces, ¿qué condiciones le pedimos a esos pares y a los miembros de la comisión para que no haya lugar a que alguien piense que estamos de alguna forma pues, en connivencia con alguno de los programas de doctorado, con alguna universidad,
Pues en primer lugar no pueden ser PDI de nuestras universidades, del sistema, o de un centro de investigación que está radicado en la Comunidad Valenciana. Tiene que estar al menos en posesión de 2 sexenios y uno de ellos vivo, es decir, de alguna forma que se ha mantenido en la actividad investigadora. Haber dirigido al menos 2 tesis doctorales en los últimos 5 años, es decir, que sepa lo que son las tesis doctorales de ahora, las del 99-2011, y no las tradicionales, y que sepa también los problemas que vienen derivados. Y, por último, que esté participando en algún programa de doctorado implantado dentro del 99-2011 en alguna universidad, pero que no se imparta en nuestra comunidad, es decir, que no sea un interuniversitario, por ejemplo, entre la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla y la Universidad de La Coruña, ¿no? Y dice alguien, pues yo el de La Coruña, yo me pido. No, tienes que estar excluido automáticamente. Entonces, yo me había preparado esto para hacerlo con una presentación bien, ¿sabéis? Con el cursor y tal, que fuera entrando todo poco a poco, pero me han puesto un PDF y a mí me han descuajeringado la presentación. Pero bueno, ¿cuáles son las principales misiones que tiene la comisión una vez recibe en los informes? Y os explico. ¿Qué criterios evalúan los pares académicos? El 1, el 4, el 5 y el 6. Es decir, los más ligados a lo que sería la enseñanza en sí. ¿Qué evalúa el estudiante o los estudiantes que evalúan? La información. Es decir, los utilizamos como nuestros ojos. Es decir, tú como estudiante, a ver qué ves en la página web del título, qué encuentras, qué no encuentras, qué echas a faltar. ¿Y qué evalúa el vocal técnico? Pues lo que evalúa el vocal técnico es el sistema de garantía interno y los indicadores, porque están en combinación. Como ha dicho Óscar, ellos los han sumado en un mismo criterio, nosotros los hemos mantenido separados, pero sí los evalúan los técnicos para mantener cierto criterio de uniformidad. Bueno, pues, como decía, ¿qué es lo que debe buscar la comisión en el fondo al emitir el informe? Primero, que se vea el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la memoria de verificación y, en su caso, si las universidades lo han considerado oportuno, las modificaciones que se hayan presentado. Algunas universidades nos han planteado que quieren esperar a nuestros informes de seguimiento precisamente para mandar todo el conjunto de modificaciones y no ir haciendo un goteo constante. Bueno, la segunda de las cuestiones es, la universidad ha emitido un informe y nos aporta una serie de evidencias. Bueno, pues contrastar que las afirmaciones que se contienen corresponden con las evidencias. Y por último, detectar qué directrices tienen algún problema y qué soluciones ha planteado la universidad, porque lo que nosotros establecemos con el informe es que la universidad haga un examen de fortalezas y debilidades y plantee mejoras, no que nos cuente las cosas que hace, sino, vamos a ver, en el apartado de organización, pues hemos detectado, tenemos estas fortalezas, pero hemos detectado esta debilidad y hemos planteado esta acción o estas acciones para mejorarla, para obtener los resultados óptimos. Bueno, pues la comisión lo que hace es valora si esas propuestas son adecuadas o podrían ser incluso mejoradas con alguna sugerencia. Porque lo que sí que está claro es que si en el informe que hace la propia universidad no detecta sus debilidades, porque cree, yo no lo digo y no lo van a ver, que esto es lo que pensamos, ¿no? Es decir, si no lo decimos, no lo verán. Pero el problema es que lo ven. Entonces es mejor que si detecto una debilidad diga cómo voy a resolverla, a que en el informe provisional nos digan tienes esta debilidad y no has planteado ninguna solución y digas, bueno, pero es que ahora te digo la batería de soluciones que se me han ocurrido, porque suena un poco a que viene forzada la cosa, es decir, a que la universidad no ha hecho el seguimiento, no ha garantizado la calidad en la forma en que debería. Y todo ello, en el fondo, por un lado, permite mejorar el programa de doctorado, como os he dicho, y segundo, preparar a ese programa de doctorado para la renovación de la acreditación, porque ya no vamos a hacer más seguimientos, hay uno solo a lo largo de los 6 años, y lo que se plantea es que en la renovación de la acreditación se revisarán aquellas cuestiones que en el seguimiento se le han prestado especial atención y algunas otras que durante la visita o en el nuevo informe que se presente para la renovación puedan surgir.
¿Y qué es lo que no queremos que hagan las comisiones? ¿Y qué es lo que no os gustaría a vosotros que hicieran las comisiones, lógicamente? En primer lugar, que comparen el programa de doctorado X con otros similares que se hacen en toda España. No es esa su función. Su función es ver, ¿había un compromiso explicitado en una memoria? ¿Se ha cumplido? ¿Sí o no? ¿Que hay otros programas similares y que hacen otras cosas? Perfecto. Pero no es cuestión de comparar. Y tampoco es cuestión de comparar ese programa de doctorado con el resto de programas de doctorado que se presentan en la misma convocatoria. No, porque estos programas son mejores. No. Lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver la comisión, lo que tenemos que hacer llegar las agencias a cada programa de doctorado es un informe personalizado e independiente del resto. Es decir, que vean que no les estamos comparando con el resto, sino que estamos precisamente revisando y dándole valor a las evidencias y a todo lo que están haciendo, y no en comparación con nadie, sino con lo que se habían comprometido en la memoria de verificación. Sí, ya termino. Bueno, nosotros hicimos en el 2017 un programa piloto, como os he dicho. Este año sacamos la convocatoria para los programas de doctorado. Se han presentado 114, esos son los plazos. Estamos a punto de enviarles los informes definitivos, los informes provisionales, recibiremos las alegaciones y emitiremos los informes definitivos. ¿Qué ventajas tienen los que se vayan a presentar a la renovación de la acreditación el año que viene? Que ya tienen mucho trabajo hecho y ya saben por dónde tienen que ir. Vamos a respetar muchas de las cosas. Sabemos que si les decimos que tienen que modificar el programa, es imposible que lo hagan de ahora para 2019. Ahora, si piden una prórroga, evidentemente entonces sí que tendrán que tenerlo. Y como decían mis compañeros, nosotros no le vamos a decir a ninguna universidad que no presente ningún título en 2 años, que se espere. Yo creo que a la vista de los informes de seguimiento deben optar por presentar a renovación aquellos que estén óptimos y dejar para la prórroga aquellos a los que haya que introducirles algunas mejoras. Y ya para finalizar, las reflexiones que quería haceros, y es que los títulos son de las universidades y las escuelas de doctorados, en las escuelas de doctorado, perdón, sois los responsables, no son de los grupos de investigación. Los grupos de investigación participan en los programas de doctorado, pero no son los dueños y señores de los programas de doctorado. Es decir, que de alguna forma las escuelas de doctorado tenéis que empoderaros, como se dice habitualmente, y marcar la línea, la estrategia a seguir para el conjunto de programas de doctorado o para programas de doctorado concretos, porque presenten ciertas cuestiones que hay que tomarse en consideración. Por ejemplo, la admisión de estudiantes. Os he hablado de los problemas cuando hay exceso de matrícula, pero ¿qué ocurre cuando no hay matrícula o la matrícula es muy baja? ¿Qué hacemos? La agencia no os va a decir, ciérralo, te dirá, hay que hacer tareas de promoción o de publicitación del programa para conseguir más alumnos, pero si no avanza en el seguimiento interno de la universidad, ¿qué va a hacer la escuela de doctorado, por ejemplo, ¿no? ¿O qué va a hacer cuando detecta que hay una sobrematrícula? Los mecanismos de asignación para tutorización y dirección de tesis doctorales. En ocasiones está muy claro quién es el tutor o quién van a hacer las tareas de tutoría y quién va a hacer la dirección. Pero a veces no está claro qué ocurre cuando un director dice que no quiere seguir dirigiendo una tesis. O se marcha de la universidad, porque le ha salido... A veces no está claro qué ocurre, el alumno se queda en el limbo. Bueno, pues estas son cuestiones. Y luego hay otro tema importantísimo. El secretario general habla de cuestiones importantes, de aumentar las becas de FPI, bueno, los contratos FPI, la movilidad, que también es otro tema interesante. Pero, ¿cuándo se va a reconocer realmente las tareas de tutorización y dirección de tesis o tribunales en las cargas docentes del profesorado universitario? Es decir, porque esa es una parte fundamental. Porque mientras esto no se solvente, difícilmente vamos a conseguir un compromiso pleno más allá del que uno quiera hacer por motivación o por compromiso ético personal. Otra de las cuestiones es esa cualificación. Hemos dicho, ¿qué ocurre cuando tenemos un programa de doctorado con deficiencia de personal académico? Bueno, ¿cómo vamos a solventarlo? O cuando tenemos excesivo personal académico. Hay programas de doctorado donde habría personas para tutorizar cientos de tesis
y luego resulta que no las tutorizan más que 2 y dirigen tesis 3. Y el resto está... ¿Esto para qué? ¿Para qué queremos este programa, esta plantilla tan enorme, ¿no? El sistema de garantía interno de calidad, que ha demostrado en los procesos que las universidades habían preparado muy bien sus sistemas de garantía de calidad para los grados y los másteres, pero no los habían preparado adecuadamente, en muchos casos, para los programas de doctorado. Y, en este sentido, lo que más encontramos a faltar son las encuestas de satisfacción. Es decir, teniendo grupos más pequeños que los de grado y máster, sería más lógico que tuviéramos más capacidad de acceso a encuestar a esos estudiantes y poder obtener resultados. Y, sin embargo, en muchos programas de doctorado nos encontramos con que no hay respuesta, o son muy bajas. Las tesis doctorales defendidas a tiempo. El Real Decreto marca 3 años. Bueno, pues una realidad que nosotros estamos viendo es que en 3 años no se realizan las tasas de éxito que se planteaban. Esto es culpa también de nosotros, y digo de todos. ¿Por qué? Porque cuando salió el decreto nadie dijo las tesis en 3 años no se pueden hacer. En mi disciplina tienen que ir a 4 o a 5, porque el proceso de generación es muy complicado. Y también están los que dicen las tesis se van a seguir haciendo como se hacían hace 20 años. Lo que evidentemente también hay que cambiar de chip. Es decir, no podemos hacer tesis al estilo de hace 20 años porque, primero, el periodo se ha acortado y, segundo, hay que cambiar las estrategias. El tema de la empleabilidad de empleo no lo voy a mencionar porque está previsto que se hable aquí, pero también es un tema para plantearnos. Pero en empleabilidad os tengo que decir que lo que sí que hemos comprobado en los programas de doctorado es que los estudiantes que finalizan la tesis doctoral alcanzan las competencias que establecía el Real Decreto 2011, las competencias mínimas, y que son las que venían detalladas en la Declaración de Dublín, para diferenciar el MECES 4 del MECES 3 y del MECES 2. Y por último, la utilidad del informe de seguimiento externo. Y lo pongo en sentido inverso, ¿no? Amenaza. Es decir, ¿el programa de doctorado tiene que ver un informe de seguimiento externo como una amenaza? Yo creo que lo tiene que ver siempre como una oportunidad. Una oportunidad para la mejora. Una oportunidad para hacer todo eso que teníamos que haber hecho a lo mejor con el seguimiento interno y que por el día a día, por las miles de circunstancias que puedan ocurrir, no hemos hecho y que cuando viene el informe externo no hay más remedio que hacer. Por tanto, yo, desde mi perspectiva, los informes de seguimiento externo son fundamentales, son importantes y se tienen que ver siempre como una oportunidad. Muchas gracias.